Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Jerusalén. Me llamo Yoni, and unfortunately, Lamentablemente, eso es todo el español que sé. Pero créanme, cuando les digo de todo corazón, bienvenidos a Jerusalén. Es un placer para mí estar hoy con ustedes, especialmente por la increíble conexión que existe entre Guatemala e Israel. La relación entre nuestras dos naciones empezó incluso antes de la creación del Estado de Israel, cuando el embajador para las Naciones Unidas, Jorge García Granados, vino a Israel y a Jerusalén en la delegación de UNSCOP para entender cuál sería el futuro del Estado judío y de la tierra de Israel. Aquí, caminando en Jerusalén, Granados escribió sobre lo emocionado que estaba al ver la conexión del pueblo judío con su capital y su estado. Granados se volvió una de las mayores fuerzas para promover el voto latino a favor del Plan de Partición de 1947, que significó la primera vez en la que la comunidad internacional reconoció un país judío en nuestra tierra, nuestra patria ancestral. Estamos en este lugar muy especial. Es un barrio llamado Kiryat Yovel en Jerusalén que conmemora aquella votación histórica, poniendo nombres de países que votaron a favor del plan de partición a todas las calles que conforman este barrio. ¿Quieren adivinar en qué calle estamos en este momento? Si necesitan una pista, síganme y vamos a encontrar al final de esta calle, aquí justo en la vuelta, escrito en hebreo, en árabe y en inglés, Guatemala. Bienvenidos a la calle Guatemala en Jerusalén. Un tributo a nuestra amistad y un tributo especial a todas las calles que llevan el nombre Jerusalén, capital de Israel en Guatemala. Hoy los voy a llevar a un viaje para que entendamos la conexión histórica que llevó al embajador Granados a volverse uno de los motores para la creación del Estado judío en la tierra de Israel, y que significó el inicio de una relación que se ha hecho cada vez más fuerte entre nuestras naciones. Acompáñenme a explorar la ciudad vieja de Jerusalén, ver su historia y su tradición y la conexión que trae esta hermosa ciudad para todos nosotros. La ciudad antigua de Jerusalén se encuentra rodeada de tecnología, de modernismo, y es que la Jerusalén de hoy en día creció alrededor de lo que encontramos detrás de estas murallas, el centro del mundo, la ciudad más importante para el judaísmo y una de las ciudades más importantes para todas las religiones monoteístas del mundo. Estamos entrando por una de las puertas a la antigua ciudad de Jerusalén. Acá en Jerusalén todo cuenta una historia, y es una historia que ha sido construida por capas, una sobre otra. Incluso en esta señal podemos encontrar una idea de lo que ha sido la historia de esta ciudad. Y es que miren, en esta señalación encontramos 3 de los lugares más sagrados del mundo. Si siguen derecho, llegarán a la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar muy sagrado para los cristianos. Si siguen en la misma dirección, van a llegar al Muro de los Lamentos, que se encuentra en las laderas del lugar más sagrado del judaísmo. Justamente aquí, en Har HaBayit, el monte del templo, el lugar más sagrado del judaísmo, donde estuvieron los 2 templos sagrados del pueblo judío, o como se conoce en árabe, Al-Haram al-Sharif, el tercer lugar más sagrado del Islam. Jerusalén está lleno de historias. Cada esquina, cada piedra te permite conectarte sin importar de tu religión. Incluso este edificio que está atrás mío
es un edificio antiguo conocido como la Torre de David. En su interior encontramos una representación de la historia de Jerusalén, en la que capas sobre capas representan todas las veces que esta ciudad fue conquistada. Cuando los musulmanes la invadieron, cuando los cristianos la ocuparon y cuando el pueblo judío volvió a su tierra. Acompáñenos en este paseo por la historia de Jerusalén. Justo bajo nuestro se encuentra el famoso mercado árabe de Jerusalén. Estamos en este momento en el centro de Jerusalén y quizás el corazón del mundo. Alrededor mío se encuentran los 4 cuartos que conforman la ciudad vieja de Jerusalén. Cada uno tiene su propia religión y su propia historia. Atrás mío ven el Domo de la Roca, que junto a la mezquita de Al-Aqsa forman Al-Haram al-Sharif, el tercer lugar más importante para la religión musulmana. Ese mismo lugar en hebreo es conocido como Har Habayit, el monte del templo, el lugar en el que el primer y segundo templo judío fueron construidos, el lugar más sagrado del mundo para el judaísmo. A solo unos pasos de distancia, si cruzáramos esta reja, estaríamos en una de las tantas iglesias que conforman el cuarto cristiano, todas construidas alrededor de la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado para millones de católicos en el mundo. En una continuación del cuarto cristiano, si camináramos en aquella dirección llegaríamos al cuarto armenio. En esta parte de la ciudad viven los armenios, que fueron el primer pueblo en convertirse completamente al cristianismo. Si continuáramos en esta dirección, llegaríamos al cuarto judío, construido lo más cerca posible al monte del templo y al muro de los lamentos. Estas son las 4 partes de la ciudad de Jerusalén. Estamos ahora en el medio de todas estas religiones, rodeados por lugares de mucha importancia para todas las religiones del mundo. En esta ciudad, todos son libres de ir y celebrar su religión. Puedes caminar libremente de un lugar a otro, del cuarto judío al cristiano. Así que estamos ahora parados en el centro de Jerusalén, pero también estamos en el alma del mundo. En una ciudad tan sagrada e importante como Jerusalén, cada esquina tiene una historia. Vamos por un momento a salir de los muros que rodean la ciudad antigua de Jerusalén. Y es que tras mío, justamente afuera de la ciudad, pueden ver cómo se eleva el monte de los Olivos, naciendo en el valle de Getsemaní. Un lugar con un significado muy especial para todos los cristianos del mundo. Volvemos a la ciudad vieja de Jerusalén. Y en el cuarto cristiano nos encontramos ahora en la entrada de lo que millones de personas consideran ser el lugar más sagrado del catolicismo, la iglesia del Santo Sepulcro. Este lugar recibe cada año a millones de personas que vienen a reforzar su fe a la ciudad vieja de Jerusalén. Y es que Israel ha abierto esta ciudad para todas las religiones. Como dijimos anteriormente, Jerusalén está compuesta por capas de historia y capas de fe y tradición. Por eso, ya no nos debería sorprender que a pocos metros de distancia de la iglesia del Santo Sepulcro, en la esquina de lo que se considera una de las iglesias más importantes del mundo,
también encontramos una mezquita de suma importancia para la fe musulmana. ¿Quieren ir a verla? Vengan, acompáñenme. Cuando en el siglo VII el líder musulmán Omar ibn el-Khattab visitó Jerusalén, le pidió al líder católico, que en aquel momento controlaba la ciudad, que lo llevara al lugar más sagrado de la ciudad. Él lo llevó al Santo Sepulcro y lo invitó a rezar. Según las historias, Omar ibn el-Khattab vio a este líder religioso y le dijo: te voy a hacer un favor, porque yo conozco mi pueblo, y si yo rezo en este momento, aquí en esta iglesia, después de nuestra conquista a Jerusalén, mi pueblo va a querer construir aquí una mezquita. Así que vamos a hacer algo. Voy a tomar una piedra y la voy a arrojar lo más lejos que pueda, y en donde caiga, en ese lugar voy a rezar, y ahí es donde mi pueblo construirá una mezquita después de que conquistemos Jerusalén. Y así hizo. El Khattab lanzó la piedra y cayó justamente aquí, en este lugar en el que hoy se eleva una mezquita, conmemorando sus rezos antes de la conquista musulmana a Jerusalén. Hemos llegado al cuarto judío, y pareciera en la superficie que es el más moderno y el más nuevo de todos. Pero recuerden que, como dijimos en Jerusalén, la historia está en capas, y para entender realmente la historia de este cuarto tenemos que bajar estas escaleras que parecieran realmente una máquina del tiempo. Y es que mientras las bajamos, nos estamos transportando 1500 años atrás, a un periodo en el que el Imperio Romano Bizantino ocupaba la ciudad de Jerusalén. Debemos recordar que Tierra Santa, y específicamente la ciudad de Jerusalén, ha pasado por muchas manos de imperios que la han conquistado. Hagamos un pequeño resumen. La primera vez que escuchamos de Jerusalén como una ciudad capital es hace 3000 años, fundada por nada más y nada menos que el rey David, el segundo rey israelita, de quien aprendemos todo en el libro de Samuel en la Biblia. El rey David no solo hizo de Jerusalén su ciudad capital, sino que sentó las bases para que su hijo, Salomón, construyera en esta ciudad los dos primeros templos del pueblo judío. El primer templo va a ser destruido 500 años después de su construcción, forzando al pueblo judío a una diáspora en Babilonia. 70 años después, cuando los persas conquistaron la Tierra Santa, los judíos volverían y empezarían la reconstrucción del templo, que sería conocido como el Segundo Templo. Y este también va a sufrir muchos cambios hasta que fue famosamente renovado hace 2000 años por el rey Herodes, que lo convertiría en el gran templo con el que muchos de nosotros estamos familiarizados, y que estaría en pie hasta la era común. Este precioso templo sería destruido 100 años después de su construcción. Y eso nos trae aquí, al lugar en el que estamos ahora. Porque cerca de 60 años después de que el templo fue destruido, siguiendo una gran revolución judía, en este lugar los judíos se levantarían una vez más contra los romanos, esta vez contra el emperador Adriano, quien en respuesta a esta revolución construyó esta calle en la que estamos ahora, el Cardo, que iba del norte de Jerusalén, de la puerta de Damasco, hasta la puerta de Sion al sur de Jerusalén. Esta calle fue expandida por los diferentes emperadores del Imperio Romano Bizantino. Tratemos de entender qué tan importante era esta calle para Jerusalén. Miren qué ancha era. Si nos paramos aquí,
entre las ruinas, lo que queda de las columnas romanas originales, entendemos la importancia y la magnitud del cardo de esta calle. Una calle de 20 metros de ancho. En esta calle había mercados, era un centro de la vida social y económica de Jerusalén. Esta calle era la más popular de Jerusalén en aquel momento. Y todas estas ruinas estuvieron ocultas hasta 1967, cuando el Estado de Israel reunificó la ciudad de Jerusalén y los arqueólogos israelíes pudieron venir acá e iniciar las excavaciones en la ciudad antigua de Jerusalén. Pero ¿por dónde iban a empezar? ¿Cómo iban a saber dónde excavar y qué se iban a encontrar? La verdad es que tenían una pequeña ayuda, un mapa antiguo que les mostró exactamente dónde cavar y qué iban a encontrar. Vengan conmigo y veamos ese mapa antiguo que ayudó a los arqueólogos israelíes a descubrir los tesoros de la ciudad vieja de Jerusalén. En una iglesia en la ciudad jordana de Mábada había un mapa que mostraba toda la Tierra Santa y daba detalles de la ciudad vieja de Jerusalén. Vengan conmigo y veamos ese mapa antiguo. Lo que están viendo en la pared es un pedazo de ese mosaico, de ese mapa encontrado en Jordania. Y este pedazo específicamente nos muestra a Jerusalén en el siglo VI, después de que la ciudad sufrió muchos cambios que empezaron con el emperador Adriano en el siglo II. Probablemente como respuesta a las revoluciones judías, Adriano decide cambiar la ciudad de Jerusalén. ¿Y cómo lo hace? Si ven en este mapa, podemos ver esta calle que va de sur a norte. Es justamente la calle en la que estamos parados ahora. Incluso podemos ver las columnas por las que caminamos hace unos minutos. En paralelo vemos otro cardo, el cardo del este, también de norte a sur. Y acá abajo el Dacomanos, otra calle que caracterizaba las ciudades romanas, esta vez de este a oeste. Estas dos calles, el Cardo y el Dacomanos, caracterizaban a todas las ciudades romanas. Adriano estaba volviendo a Jerusalén una ciudad pagana romana. E incluso cambiaría el nombre de esta ciudad. Ya no sería la Jerusalén que conocemos en la Biblia. Bajo la ocupación de los romanos, esta ciudad sería conocida como Aelia Capitolina. De esa forma, Adriano cambiaría la cara y el alma de Jerusalén. Y si vemos con atención, este mapa nos muestra otro de los intentos de Adriano de eliminar la historia judía de Jerusalén. Y es que algo está faltando. El monte del templo, el centro del mundo judío, el lugar más sagrado para el judaísmo, fue literalmente borrado de este mapa. Pero a pesar de que el emperador Adriano trató de borrar la historia judía y en alguna forma lo logró, este no es el final de la historia. Y mientras caminamos por el Cardo, vamos a ver cómo se desarrolla. Mientras caminamos por el Cardo, podemos sentir y vivir realmente el cambio entre lo antiguo y lo moderno. Miren en este momento donde estoy parado, estoy en las piedras modernas y ahora pasé a las piedras antiguas, originales del Cardo. De hecho, hace algunos años hubo un artista que dio un toque moderno, pero que nos permite entender el Cardo de hace 1500 años. Venga conmigo
Vamos a ver. Casi se siente como si estuvieras ahí, ¿no creen? Así era esta ciudad, vibrante, un lugar de mercado y el centro de la ciudad. El artista que hizo esta obra ocultó unos pequeños detalles. Aquí podemos encontrar a este joven con una gorra de béisbol y su mochila. Evidentemente, él no es del Imperio Bizantino. Los otros 3 detalles de los que quizás no te diste cuenta son estos 3 judíos que se encuentran acá. El legendario alcalde de Jerusalén y los 2 arqueólogos que lideraron las excavaciones con las que se descubrió el cardo, Hillel Geva y Nachman Avigat. Justamente al profesor Avigat fue a quien la gente vino a preguntarle una vez que Israel reunificó la ciudad de Jerusalén. Y la gente le decía, entendemos que es importante conservar la historia, pero por 2000 años el pueblo judío no ha podido vivir en Jerusalén. ¿Dónde podemos construir nuestras casas? El profesor se quedó pensando y respondió, no puedo decirles exactamente dónde, pero sí les puedo decir un lugar que siempre tenemos que conservar. Y es justamente esta calle, el Cardo. La gente no lo podía creer. El Cardo, de todos los lugares importantes que hay en Jerusalén, ¿no es el Cardo un símbolo de la destrucción de Jerusalén judía? El profesor respondió, exactamente por eso. Si quieres estudiar sobre el Imperio Romano, basta con visitar Roma y ver las ruinas de lo que quedó de ese grandioso imperio. Pero si quieres saber la historia del pueblo judío, basta con subir estas escaleras acá y ver la calle actual, moderna, la gente caminando, y ves al pueblo judío. El pueblo judío vive. Gracias a Dios, no nos han exterminado y no nos han podido sacar de nuestra tierra. Esto es lo que queda de los romanos, que trataron de erradicarnos. Mientras tanto, el pueblo judío sigue escribiendo nuevos capítulos de su historia. Mientras nos acercamos al centro del cuarto judío, nos encontramos con un símbolo de la ciudad, una hermosa sinagoga con un nombre un poco extraño, la sinagoga de la Jurba, que significa literalmente la sinagoga destruida. Aquí vemos que no está muy destruida, ¿verdad? Pero si vamos un poco atrás en el tiempo, a los años 1700, vamos a entender de dónde viene el nombre. En aquellos años había un rabino muy popular, muy carismático. Se llamaba Yehudá Ahasid, Yehudá el Piadoso. Después de mucho tiempo, el rabino logró convencer a 1500 personas de su congregación de dejar toda su vida y venir a Jerusalén a construir una vida nueva. En ese momento, cuando llegaron, un domingo, el primer día que estaban acá, el rabino logró conseguir un préstamo para construir un pequeño barrio judío en esta parte de la ciudad. Lamentablemente, el viernes de esa misma semana, el rabino falleció y sus seguidores no sabían cómo iban a hacer para pagar la deuda. 20 años después, las personas que le habían prestado el dinero vinieron y destruyeron la sinagoga. Y además expulsaron a todos los judíos que provenían de Europa hasta que pudieran pagar la deuda. Esto tomaría casi 100 años y la intervención de judíos muy poderosos de Inglaterra
que convencieron al Imperio Otomano de perdonar la deuda y permitirle a los judíos reconstruir su sinagoga. Una sinagoga que se veía muy parecida a esta. Curiosamente, incluso aunque era un edificio precioso, todavía lo conocían como la sinagoga destruida. Todos recordaban la sinagoga de Yehuda Ahazi. En 1948, ese nombre, la sinagoga destruida, se volvería una realidad. Y es que luego de que David Ben Gurión declarara la independencia del Estado de Israel, el cuarto judío de Jerusalén sería atacado por el ejército jordano. Fue una batalla muy difícil para ambos bandos. Los judíos eran superados, casi 1000 soldados jordanos contra 200 soldados judíos. Los jordanos estaban sufriendo luchando en esta ciudad. Uno a uno, los soldados jordanos destruyeron los edificios altos. Todos eran sinagogas o centros de estudio. Eventualmente llegarían a la Jurba, y el 26 de mayo de 1948 se escuchaba en la radio: Ajurba Harba, la sinagoga destruida fue destruida. 2 días después de eso, los residentes judíos se rendirían ante el ejército jordano. Por 19 años, los judíos no podrían visitar Jerusalén, sus lugares santos, el Muro de los Lamentos, el Monte del Templo. Pero lo hermoso de la historia de este edificio es que no termina ahí. En 1967, siguiendo la reunificación de Jerusalén, Israel abriría las puertas de Jerusalén a todo el mundo. Los judíos volverían a Jerusalén y la ciudad estaría abierta para todas las religiones. Este edificio es un símbolo de la historia judía, una historia llena de destrucciones y reconstrucciones, una historia que nos demuestra que el pueblo judío está dispuesto a volver a empezar, a seguir intentando y creciendo en su tierra ancestral. El pueblo judío ha sido expulsado de su tierra varias veces y cada vez hemos vuelto. Y esta vez volvimos con algo muy especial. Y es que justamente atrás de esta multitud de gente que está aquí, vemos una réplica de la menorá que encontrábamos en el primer y segundo templo. Este candelabro es un símbolo de la luz del pueblo judío, de que siempre volveremos a nuestra tierra, Jerusalén. Este candelabro, conocido como menorá, está construido exactamente siguiendo todas las instrucciones que nos da la Torá, la Biblia. Esto es exactamente el símbolo del pueblo judío. En el famoso Arco de Tito vemos una representación dolorosa de la menorá siendo sacada de Jerusalén. Aquí vemos que la menorá volvió a Jerusalén, pero no solamente como un símbolo, sino que miren, en todas nuestros DPIs vemos una pequeña menorá. La menorá es el símbolo del moderno Estado de Israel. El pueblo judío volviendo a su casa, trayendo sus tradiciones y su historia con ellos. Acompáñenme mientras nos acercamos al lugar en el que la menorá estuvo durante muchísimos años, en la ladera del Monte del Templo, conocida como el Muro de los Lamentos. Miren esto, mírenlo bien. ¿No es increíble? Estamos justo a la altura del Monte del Templo, Arabai, como es conocido en hebreo. En ese lugar
estaban los dos templos judíos hasta que fueron destruidos. Justamente debajo de esa cúpula dorada se encuentra una montaña y en la cúspide se encuentra Eben Ashtia, la piedra de la fundación, porque justamente en ese lugar empezó la creación del mundo. En ese mismo lugar fue que Abraham tomó a su hijo Isaac y casi lo sacrifica, hasta que Dios detuvo su mano. En ese mismo lugar, el rey David, el segundo rey israelita, compraría la tierra para que su hijo Salomón construyera el primer y segundo templo judío. El primer templo sería destruido hace unos 2600 años atrás y luego sería reconstruido y renovado por el rey Herodes, ese rey romano que gobernó sobre los judíos y para estar en buen término con ellos, reconstruiría todo el monte del templo. Construiría murallas al norte, al sur, al oeste y al este, lo que conocimos hoy como la muralla occidental o el muro de los lamentos. Pondría arcos y sobre ellos construiría una plataforma que hoy en día conocemos como el monte del templo. En el medio de todo, renovaría el segundo templo de Salomón, el lugar que para el judaísmo representaría el lugar más sagrado del mundo. Como podrán entender, el monte del templo tiene una gran importancia para todas las religiones. Hablamos sobre el judaísmo y sobre el cristianismo, pero también para el Islam, la religión musulmana, este sería un lugar sagrado, porque, según su tradición, justamente en este lugar te sería entregado uno de los 5 pilares del Islam. Es por eso que decimos que realmente en el monte del templo se encuentra el centro del mundo. Hoy en día es justamente una mezquita musulmana la que encontramos en el monte del templo. Por la importancia que tiene este lugar para todas las religiones, es que decimos que el monte del templo es realmente el corazón del mundo. Es el lugar más sagrado para el judaísmo y uno de los lugares más sagrados para el cristianismo y el islam. Bienvenidos al muro occidental, el muro de los lamentos. Estamos parados justo afuera de lo que conocemos como el monte del templo, el lugar en el que el primer y segundo templo judío fueron construidos. Debido a su cercanía a este lugar sagrado, millones de personas, judíos de alrededor del mundo, vienen a este lugar a rezar. Incluso traen mensajes y deseos escritos en un papel. Y eso es lo que quiero hacer con ustedes en este momento. Quiero llevar este deseo desde Israel a Guatemala, con todos los deseos que ustedes mandaron, y ponerlo entre las piedras del muro de los lamentos. Acompáñenme.
aquí. Y antes de terminar nuestro recorrido por la ciudad vieja de Jerusalén, quiero compartir con ustedes la bendición con la que el profeta Isaías describiría la unión de todos los pueblos en el templo. והביאותים אל הר קודשי, ושימחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. Y los traeré a la montaña sagrada, y me regocijaré con ellos dentro de mi casa, y mi casa será un lugar de rezo para todas las naciones. Muchas gracias, amigos, por haberme dejado compartir con ustedes la ciudad de Jerusalén, y gracias por la amistad entre Israel y Guatemala.